¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. 8 de la mañana con 2 minutos. Agenda económica es lo que comienza a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarnos. Día miércoles, mitad de semana, día 10 de mayo. Y estamos listos para iniciar nuestra revisión de 30 minutos de informaciones del día. Este es nuestro resumen con los temas que estaremos revisando en los próximos minutos. Vamos a partir analizando las reacciones que generaron ayer en el Congreso el trámite del proyecto de salario mínimo, que recordemos busca llevarlo hasta los 500.000 pesos en julio del próximo año. Es un aumento fuerte, superior al 20% en términos nominales, que va a significar también un desembolso del Estado en subsidios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El tema es que el proyecto llegará a discusión en la sala, se vota hoy día, con un informe negativo, porque en la Comisión de Economía no estuvieron los votos de la oposición para respaldarlo, no se consiguió la mayoría, y en la Comisión de Hacienda también hubo abstenciones y rechazos a esta iniciativa. El punto de crítica tiene que ver fundamentalmente con la forma en la que se acordó esto con algunos gremios de pymes, la exclusión de otros y los montos que están involucrados en el proceso. Los detalles los vemos en minutos. También vamos a revisar algunos de los puntos sobre la encuesta de operadores financieros, este instrumento que genera el Banco Central, donde sondea la opinión de distintos actores sobre materias macroeconómicas, algunos indicadores relevantes. Se proyecta una inflación más o menos acotada para el próximo mes, en mayo, y un recorte de tasas que podría venir antes de lo esperado. Ya les vamos a contar qué fue lo que planteó esta encuesta de operadores financieros, la opinión que recoge el Banco Central del mercado. Y por otro lado, les vamos a contar también sobre la ley corta de ISAPRES. Ayer por la noche, cerca de las 7:30, ya se daba a conocer este proyecto de ley que ingresa al Congreso con la necesidad de avanzar rápido en la discusión para dar una respuesta a las aseguradoras privadas y además implementar el fallo de la Corte Suprema, aquel fallo conocido como el Supremazo, que establece una serie de cambios y obligaciones también desde el punto de vista de la legislación para adaptar la industria de las ISAPRES en nuestro país. Entre otras cosas, esto establece que serán las ISAPRES las que deben establecer un plan de devolución de los montos que podrían haberse cobrado en exceso, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema. Pero además se restringe, por ejemplo, la entrega de utilidades de las mismas compañías durante el periodo que dure ese proceso de devolución de montos a los afiliados. Además, se baraja la posibilidad de extender el plazo que ha establecido la Corte Suprema para poder ingresar y tramitar esta normativa en el Congreso. Ya les contamos más en minutos. Y a nivel institucional también hay novedades, porque ayer el presidente Gabriel Boric designó al nuevo fiscal nacional económico. Se trata de Jorge Grunberg, abogado de larga trayectoria vinculado desde el punto de vista práctico, no solo académico, al área de la competencia en nuestro país. Ha trabajado precisamente en la Fiscalía Nacional Económica, ha tenido un rol activo en algún trámite de algunos proyectos de ley que han avanzado precisamente en la regulación en torno a esta materia, y ha sido respaldado rápidamente por los pares y de algunos de los referentes en esta discusión en el mercado local. Ya les contamos más sobre el perfil del nuevo fiscal económico designado por el presidente. Nos vamos a los mercados, por supuesto, para ver qué es lo que está ocurriendo a esta hora en las bolsas en Europa, también en Asia, donde ya cerraron las transacciones. Estos son los números con los que partimos el día. 0,28% de caída para el indicador ponderado del Eurostoxx a esta hora. En Londres la caída algo menor, 0,17% de pérdida, mientras que en Asia también los números cerraron en rojo el día de hoy, con caída cercana al 0,4% en el Nikkei y 0,5% en Hong Kong. Ayer el cierre para el IPSA había sido negativo también, después de un día lunes de euforia en la bolsa, producto del resultado de elecciones del domingo. Ayer la caída fue del 1,03%, 5.550 puntos para el indicador bursátil del IPSA en nuestro país. El dólar, en tanto, cerró en 792 con una caída cercana al 0,2%. Bien, partimos entonces revisando qué fue lo que ocurrió con la tramitación del salario mínimo el día de ayer. Ya quedó despachado desde las comisiones que debían analizar este proyecto, la de Trabajo, Economía, Hacienda también, pero no exento de dificultades. Recordemos que este proyecto busca llevar el salario mínimo a 500.000 pesos a julio del próximo año, de manera escalonada, con un aumento a fin de año y otro que se va a concretar entonces en julio del 2024, y contempla un apoyo económico directo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacer frente a este aumento, que es cercano al 20% real.
nominal del salario mínimo. El apoyo, por supuesto, a las pymes tiene que ver con la capacidad que tienen para enfrentar un aumento tan brusco, pero necesario, han dicho en el gobierno, de llegar a estos 500.000 pesos en un contexto de alta inflación. El gobierno ha esgrimido ese como el principal argumento para avanzar entonces en esta línea. Se establece un mecanismo de subsidio también que es decreciente en el tiempo y que establece montos más altos para las microempresas y un poco más bajo luego, de manera escalonada también se recorta para las pequeñas y medianas empresas. Ahora, ¿dónde está el punto de conflicto y por qué los diputados de oposición votaron en contra en algunos casos de esta iniciativa? Bueno, fundamentalmente en dos aspectos. Uno tiene que ver con la amplitud del acuerdo que alcanzó el gobierno con los gremios de pymes. Aseguran que no se escuchó a todas las asociaciones o representantes a nivel nacional. Decía el diputado Frank Sauerbaum que se había escuchado a algunos gremios que representan a cerca de 40.000 pymes a nivel nacional, dejando a otros 60.000 fuera de ese acuerdo. De hecho, ayer en la Comisión de Economía expusieron algunas de esas pymes que habían criticado en una carta pública el acuerdo que había promocionado el gobierno. Y por otra parte también hay cuestionamientos respecto a las condiciones macroeconómicas. El Partido Republicano ha anunciado que va a votar en contra de esta iniciativa porque aseguran que no están las condiciones para avanzar en una iniciativa de este tipo y porque sencillamente la aplicación de un subsidio ya es una muestra de que el mercado laboral no está en condiciones de llegar a esos 500.000 pesos. Escuchemos reacciones primero de los parlamentarios, Gael Jomans y luego Agustín Romero del oficialismo y del Partido Republicano respectivamente. Se aprobó en la Comisión de Hacienda la propuesta de salario mínimo, pero lamentablemente fue con el voto en contra de Chile Vamos y del Partido Republicano. Y eso, lógicamente, que nos declara en alerta para el día de mañana, en la votación en sala. Porque si no se aprueba, así como lo hicieron en la Comisión de Hacienda, en particular los aumentos al salario mínimo, todas las ayudas comprometidas, incluyendo, ¿cierto?, los aumentos en materia de subsidio a las pymes y el acuerdo al que se logró entre el gobierno con las pymes, se van abajo. Yo quiero que los parlamentarios de Chile Vamos, también del Partido Republicano, reflexionen que acá no todo es por cuenta de un gallito político. No podemos seguir contaminando el mercado del trabajo. Y si este gobierno quiere utilizar malas medidas, las vamos a votar en contra, tal como votamos en contra de la reforma tributaria, y no nos sigan sacando el pizarrón por la reforma tributaria porque es mala. Probablemente para algunos gremios la reforma tributaria era buena, para la CUT, para la ANEF, para el que sea, pero para los empresarios, para la gente que da trabajo, para las pymes es mala. Y lo vamos a hacer de nuevo. No tenemos ningún problema con votar en contra de lo que es malo para Chile. Bueno, y ahí estaba entonces uno de los puntos. Veremos si es que están los votos hoy día en la sala de la Cámara para aprobar efectivamente esta iniciativa. Por lo pronto, el Partido Republicano y la oposición ya anuncian su voto en contra para este proyecto. Veamos qué dijeron desde el gobierno también. Escuchemos a la ministra Janet Jara y luego al ministro de Hacienda, Mario Marcel, refiriéndose a esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Lo mismo que hicieron en campaña en contra de la reforma tributaria, que se retiraron de los diálogos sobre temas tributarios, plantean o exigen subsidios permanentes y rebajas permanentes de impuestos. Nos parece que ese nivel de contradicción, ese nivel de inconsistencia es demasiado evidente. El proyecto contempla un aumento gradual del ingreso mínimo. En un plazo de 2 años se va a poder lograr llegar a los 500.000 pesos en julio del 2024. Están los mecanismos de apoyo a las pymes. Se posterga por 1 año el aumento de la tasa de primera categoría a la espera de que reconstruyamos o reestructuremos la propuesta tributaria para que ésta siga adelante. Eso es lo que se va a votar. 8:11. Ya veremos entonces qué es lo que ocurre hoy en la votación en la sala sobre este proyecto. Nos vamos a otro tema. Seguimos en el Congreso. La agenda está bien intensa en materia legislativa y ayer el gobierno finalmente concretó el ingreso de la ley corta de ISAPRES. Es un proyecto que era muy esperado no solo por las mismas empresas aseguradoras privadas, sino también por el mundo vinculado a la salud, dadas las implicancias que tiene esta iniciativa, que lo que busca es fundamentalmente establecer un nuevo marco regulatorio y además implica la aplicación del fallo de la Corte Suprema de fines del año pasado que establecía
una serie de condiciones para la devolución de excesos de cobro que hayan aplicado las ISAPRES y un nuevo marco regulatorio también para esta industria. La iniciativa ingresa este martes entonces directamente al Senado y establece un plazo de 6 meses a las empresas aseguradoras para que entreguen una propuesta. Deja la pelota a la cancha en el fondo de las ISAPRES respecto a los montos adeudados, a esos cobros en exceso y al plan de pago que luego tendrá que ser aprobado por la superintendencia. Esto es bien relevante porque en un momento uno de los puntos que se cuestionaba al gobierno era que se estableciera un plan de devolución de esos montos que fuese demasiado exigente en un momento financiero que es complejo también para estas empresas. Y por otra parte, establece también que se impedirá el reparto de utilidades, si es que existen, hasta el pago de la deuda a los afiliados, además de modificar algunos aspectos normativos de las aseguradoras y de un fortalecimiento de la superintendencia de ISAPRES. Los invito a que escuchemos al ministro Álvaro Elizalde, quien entregaba más detalles sobre la presentación de esta iniciativa. De todas maneras, es un proyecto que permite cumplir el fallo de la Corte Suprema. Esto no es un tema que haya generado el gobierno, aquí lo que hay es un fallo de hace mucho tiempo. La Corte Suprema consideró necesario este nuevo fallo en virtud del incumplimiento de un fallo que tiene su origen en una decisión del Tribunal Constitucional. La Corte Suprema entonces ha determinado el fallo que ustedes conocen y el gobierno ha hecho todo el estudio necesario para la presentación de este proyecto y hacerse cargo del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Bueno, esperamos que sea aprobado, obviamente. Las expectativas del gobierno entonces que sea aprobada esta iniciativa, evidentemente, pero hay varios puntos bien importantes porque veremos cómo reaccionan las ISAPRES, pero por lo pronto desecha la idea de este proyecto de terminar con el sistema de aseguradoras privadas como lo habían planteado algunos sectores dentro del oficialismo. Ya establece un plazo también para que se pueda llevar adelante este plan de devolución, al menos para conocer cuál es la propuesta que hagan las ISAPRES en esta materia. Y por otra parte también da certeza jurídica, sobre todo desde el punto de vista de cómo la Superintendencia de Salud tendrá que instruir la adecuación de los precios finales de los contratos. Recordemos que esto significa aplicar la tabla de factores que definió la Superintendencia el año 2019 y define además la suspensión del cobro para los menores de 2 años. Puntos bien relevantes también desde el punto de vista de los usuarios. Ahora veremos si es que esto significa un cumplimiento efectivo del fallo de la Corte Suprema. Eso será materia de análisis y discusión ahí también en el Congreso. Escuchemos algunas reacciones de los senadores precisamente que comenzarán el debate de esta normativa. No es posible tener despachado este proyecto antes del 30 de mayo. No es posible, porque además viene con simple urgencia, que es la urgencia más leve del Ejecutivo. Esto implica que necesariamente, a mi juicio, el gobierno debe pedir la prórroga de vigencia del plazo a la Corte Suprema. Es la única forma de hacer coincidir una ley que aplica un fallo para que ese fallo sea conocido, entendido y recibido por los miles de cotizantes del sistema que tienen que beneficiarse con esta disposición. Lo que no puede ocurrir es que quede entregado ex post a terminada la ley a una negociación entre las partes. Tiene que ser el regulador el que establezca los montos. Y eso es lo que yo espero mañana se despeje por el superintendente y por la ministra de Salud. Es un proyecto de ley que no resuelve el problema. Primero no indica cuántos son los beneficiarios. No indica montos, ni tampoco tiempos. Yo quiero señalar que es una aberración jurídica. El cumplimiento del fallo implica una nueva normativa, no la presentación de un proyecto que además es un proyecto que ha sido presentado con urgencia simple, donde no hay voluntad de sacarlo adelante de manera rápida, como comprometió la ministra. Este gobierno quiere terminar con el sistema privado de salud sin hacerse cargo del cumplimiento del fallo. Me parece irresponsable que el ministro afirme que no va a pedir ampliación de plazo cuando presenta un proyecto mediocre y que no se hace cargo del problema. Bien, 8:16. Vamos a ir a otro tema. Hablemos de los resultados de la encuesta de operadores financieros, este instrumento que aplica mensualmente el Banco Central para tomar el pulso de cómo el mercado está proyectando la inflación y la evolución también de la tasa de interés. Revisemos algunos de los detalles, comenzando precisamente por lo que pasaría con la tasa de política monetaria que aplica el Banco Central. ¿Cómo va a evolucionar sobre la base, por supuesto, de la evolución que tenga la inflación? Estos son los números que está proyectando el mercado. Miren, para
para mayo y junio se prevé que la tasa se va a mantener sin cambios. Este viernes, recordemos, hay reunión de política monetaria del Banco Central. No habría modificaciones de la tasa todavía y esto, lo que plantea el mercado, está en línea con lo que ha dicho también el Banco Central respecto a que este nivel se va a mantener hasta que la macroeconomía indique que la convergencia de inflación, es decir, a mediano y largo plazo, a 2 años, esté acercándose hacia el 3%. Por ahora eso no ha ocurrido y por eso entonces la tasa se mantendría en estos niveles. El primer recorte vendría en el mes de julio. La mediana, que es el indicador que muestra esta encuesta, es de un 10,88%, un número curioso, no muy habitual, pero fue una de las respuestas entonces que se recibió dentro de la encuesta de operadores financieros. ¿Y qué va a pasar con la tasa hacia mayo del próximo año? 7%, en esos niveles estaría ya en 12 meses de acuerdo a esta encuesta. Sobre la inflación, las proyecciones que están haciendo los operadores financieros muestran que para el mes de mayo debería haber un nivel de inflación muy similar al de abril y se repetiría luego también en junio en torno al 0,3%. Serían buenas noticias, sin duda, porque mostraría un descenso de la inflación en 12 meses, la inflación acumulada. El IPC en julio llegaría a un 0,4% y en los próximos 12 meses entonces llegaría a una inflación de 4% de acuerdo a lo que está proyectando la encuesta de operadores financieros que publica el Banco Central. Así entonces, estos son los números más importantes de esta encuesta de operadores financieros. Y bueno, ahí están los números más importantes. De todas maneras, el documento completo está disponible en el sitio web del Banco Central. Bien, 8:18, pausa. Ya seguimos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:22. Esta semana la Cámara de Diputados despachó al Senado una normativa que es bien importante y que va a actualizar el marco legal respecto a la protección de los datos personales en nuestro país. Es la Ley de Protección de Datos Personales precisamente que actualiza esta normativa en un contexto donde, lo sabemos, cada vez es más común el uso precisamente de estos datos en distintas aplicaciones, en la prestación de servicios y en la compra de productos. Vamos a conversar de los alcances que tiene esta normativa. Estamos junto a Francisco Barreda, el abogado y socio de Barreda Legal Tech. Gracias por el contacto, muy amable. Hola Sebastián, buenos días. Buenos días, Francisco. Bueno, Francisco, partamos por aclarar qué consiste este proyecto y por qué era tan relevante además esta actualización de la normativa chilena en un contexto, como lo planteaba en la introducción, en el que nuestros datos personales están cada vez más disponibles, más vulnerables, si es que uno quiere también producto de los cambios tecnológicos. Bueno, en primer lugar hay que recordar que la ley que rige esta materia viene del año 1999. Entonces, claramente, con todos los desarrollos tecnológicos y el comercio electrónico, estamos al frente de una normativa que está absolutamente obsoleta. Ajá. En ese sentido, venimos de una tramitación bastante larga. Este boletín viene del año 2017 y ahora, para que se entienda, estamos en el tercer trámite constitucional de este proyecto de ley y esperemos que sea tramitado rápido y sea promulgado pronto. Sí. ¿Qué es lo interesante de esta nueva ley, ¿cierto?, que esperamos nos rija pronto? Es que se crea una institucionalidad en relación a la protección de los datos personales. Ajá. Estábamos en desventaja en relación a la mayoría de los países de la Unión Europea, de los países OCDE. 22 de los 28 países de la Unión Europea ya tenían su organismo autónomo especializado en relación a datos personales, en relación a la red iberoamericana también de datos personales. 6 de los 12 países ya estaban con un organismo que cumplía esta función. De acuerdo. Y en relación a los países OCDE, que siempre nos gusta revisar, ¿cierto? El 76% de los países ya contaban con un organismo, con una institucionalidad, ¿cierto?, claro, que se hiciera cargo de estos temas. Y este proyecto, Francisco, crea la Agencia de Protección de Datos Personales. ¿Cuál es el rol que va a tener esa agencia? Efectivamente, bueno, primero indicar que se trata de un ente autónomo. Este tema no fue
poco polémico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habían algunos que consideraban que este organismo debía depender del gobierno de turno, ¿cierto? Con definiciones políticas, etcétera, pero atendida la sensibilidad del tema, ¿cierto? Se entendía que un gobierno podía acaparar, por así decir, los datos personales de las personas, lo cual es bastante peligroso, sobre todo en temas de campaña, ¿cierto? Sí, claro. Había ahí un riesgo importante. Entonces, finalmente, se tomó el camino de establecer un organismo autónomo, ya compuesto por un consejo directivo de 3 miembros, que son postulados, que son designados por el presidente de la República y autorizados, ¿cierto?, por el Senado en 2/3. Entonces, eso como contexto general de esta institución nueva. Francisco, y en ahora, relación a sí. ¿Qué efectos prácticos tiene este cambio normativo desde el punto de vista de los usuarios? Hoy día nuestros datos, como ya lo decíamos, están disponibles en una serie de aplicaciones, por ejemplo, en servicios que contratamos, etcétera, y no sabemos bien qué es lo que se hace con esos datos o dónde terminan, en manos de quién. ¿Qué establece esta nueva normativa sobre eso, Francisco? Bueno, se establecen un conjunto primero de principios, derechos, ¿cierto? Que es bueno recordarlos, como el acceso, la supresión, el bloqueo, la oposición, ¿cierto?, al tratamiento de datos personales. Indicar que todo aquel titular de datos que sean tratados por un tercero puede presentar un reclamo, solicitud ante esta nueva agencia, ¿cierto? Ese es un derecho que tiene la gente que antes no tenía. Efectivamente, por ejemplo, para poner un caso bien concreto, yo a partir de esta nueva norma voy a poder oponerme a que una empresa haga uso de mis datos personales para efectos de marketing, encuestas, etcétera. Cosas que son hoy día muy desagradables para la mayoría de la gente. Este hostigamiento que la gente sufre producto de que sus datos personales finalmente andan dando vuelta por distintos lados. Y además se debe establecer ante la agencia un responsable del tratamiento de los datos personales. Eso junto a un conjunto de procedimientos, normativas, como te decía, principios y derechos que regulan esta materia. Sí, Francisco, ese punto es bien importante. O sea, esto reafirma la titularidad sobre esos datos que tiene cada una de las personas, ¿no? O sea, yo soy dueño de los datos, de mis datos personales. Exactamente, tanto así que yo puedo pedir la supresión de esos datos. Exacto. Salvo determinadas materias en las que yo no puedo incidir en este tratamiento de estos datos personales, por ejemplo, que publiquen mis datos respecto a obligaciones bancarias, financieras, ¿cierto? Porque ahí es otro bien el que está siendo protegido, que es la fe pública, por así decirlo. Sí. Ahora, esto tiene mucha más importancia, me imagino, con el surgimiento o el uso más frecuente, más que el surgimiento, el uso más frecuente, cada vez más intensivo, de aplicaciones, de productos y servicios a través de plataformas tecnológicas que exigen el acceso a algunos de nuestros datos, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, hay un concepto bien interesante que ha estado en boga en el último tiempo, pero que, producto de estas últimas modificaciones que se han dado en el proyecto, se incluye el concepto de datos biométricos, que básicamente es un tratamiento técnico que se hace sobre ciertas características físicas de las personas. Por ejemplo, la huella dactilar o digital, el iris del ojo, el reconocimiento facial, ¿cierto? Todas esas funcionalidades hoy día se me piden o se le piden a las personas para poder acceder a determinadas aplicaciones. Bueno, esos son datos personales y no solamente se establece que son datos personales, sino que también son datos sensibles, ¿ya? Por cuanto se requiere de un consentimiento y una declaración expresa de parte de quien autoriza que traten esos datos personales. De acuerdo. Francisco, lo último, para ir cerrando esta conversación, ¿se establecen multas también o sanciones para quienes vulneren esta nueva normativa? Sí, bueno, como parte de las funciones, ¿cierto?, de esta nueva agencia está obviamente la de fiscalizar, pero también la de sancionar, ¿ya? Y estas sanciones están tipificadas y en el caso de las empresas, por ejemplo, van de un rango que puede llegar hasta un 4% del total de los ingresos por venta, con un tope de 20.000 UTM, que es algo así como 1.260 millones de pesos. Ese es como el espectro de sanciones que hoy día establece la ley, que, como te decía, no sabemos finalmente qué es lo que va a terminar por aprobarse, pero eso es lo que tenemos hoy día y ese es el proyecto que hoy día pasa, ¿cierto?, a su tercera revisión constitucional. Claro. Bien, Francisco, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.
Ok, gracias, Sebastián. Gracias, buen día. 8:30, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto seguimos con la revisión de noticias acá en CNN Chile.